A todos quienes sostenemos que la única manera de vivir en sociedad es a través de un Estado social de derecho, en donde reine la ley, en donde reine la justicia. El brutal homicidio del fiscal Marcelo Pecci, a quien tantas veces tuvimos acá en Causa Justa, es más que un golpe, es una advertencia de que la mafia organizada, los grupos del terrorismo organizado, mezclados con narcotraficantes, mezclados con personas de todos los tipos en lo que hace a cualquier tipo de negocio ilegal, pueden llegar a donde quieren, cuando quieran y como quieran. La muerte brutal de Marcelo Pecci, expresada a través de las palabras de su padre, de su papá, un hombre de más de 80 años a quien le tocó la ingrata tarea de enterrar a su propio hijo, de que murió porque estaba haciendo bien su trabajo. Es un mensaje, es una interpelación a todos quienes seguiremos sosteniendo que la ley y a través de ella es la única manera de tener un país que pueda desarrollarse de igual manera para todos aquellos que creemos en la justicia, que creemos en la igualdad, que detestamos, que rechazamos cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de delito. Es por eso, y me quedo en lo que decía don Pecci, el papá de Marcelo Pecci, cuando expresaba su dolor de lo más profundo, pero con una altísima dignidad, con la dignidad que le invistió de un referente, de aquellos que seguiremos creyendo en la ley, de aquellos que seguiremos creyendo en la justicia. Lo que nos decía el papá de Marcelo Pecci directamente nos dice ahora: ¿y ustedes qué van a hacer para honrar la memoria de quien cayó en nombre de la ley? A la vuelta del corte vamos a desarrollar en este programa especial varias aristas que tienen que ver con respecto a qué nos queda sobre el homicidio de Marcelo Pecci. En Causa Justa abordamos durante muchas ocasiones, mucho antes del trágico final del servidor público Marcelo Pecci, la realidad del crimen organizado, la realidad de las mafias organizadas y el avance del crimen sobre los estados en zonas como esta, en donde compartimos una triple frontera, y Paraguay es una zona de paso obligado hoy día para el tráfico internacional de drogas. Y recuerden ustedes que en muchas ocasiones lo teníamos acá al doctor Juan Martens, uno de los principales investigadores de INESIP, pero también en conjunto con la Universidad de Pilar llevaron a cabo un trabajo de más de 10 años de investigación. Resumido, este trabajo nos arrojaba en ese entonces, estamos hablando hace 3 años, 4 años atrás, una luz con respecto a cuál sería el camino indicado para enfrentar este tipo de organizaciones criminales. Recuerden, al frente de esa universidad estaba el doctor Víctor Ríos, quien hoy día, después de ser senador de la Nación, es ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y justamente estamos acá con el doctor Víctor Ríos, que amén de ser hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia, es un académico en el ámbito del crimen, en el ámbito del derecho, pero también en el ámbito del derecho penal puntualmente. Doctor Víctor Ríos, gracias por venir con nosotros en medio de su agenda dentro de lo que hace a sus funciones como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Héctor, por la invitación. Es un gusto compartir contigo y mi saludo a la teleaudiencia. Como un hombre de derecho, pero también como un académico, y luego como ministro de la Corte Suprema de Justicia, quiero abordar de distintos ítems en la misma persona, pero a través de diferentes experiencias, lo que hace a este brutal crimen. Decía el próximo invitado en un escrito, el próximo invitado que lo vamos a tener a José Amarilla, decía, lo que pasó acá es que la mafia organizada demostró que puede llegar a donde sea y cuando quiera. ¿Cómo analiza primero el académico Víctor Ríos esta situación? Bueno, en primer lugar, debo reiterar mis condolencias a los familiares de Marcelo Pecci. Realmente un hecho horroroso, un hecho tremendo que viene a enlutar al país, un hecho sin precedentes
si bien no ocurrió en territorio paraguayo, pero hace víctima o hizo víctima a un fiscal paraguayo, entonces afecta al sistema judicial paraguayo. Esto no tiene precedentes, entonces las sentidas condolencias a familiares y amigos. ¿Cómo se analiza la situación? Yo creo que no hace falta mucha perspicacia para poder comprender el poder del crimen organizado, no solamente en Colombia, en Paraguay, sino en América Latina, en América, en el continente americano y en el mundo. Porque muchas veces se presenta esto como un problema solamente de los países del tercer mundo, el crimen organizado, el tráfico de drogas. Escuchaba a algunos decir, bueno, esto ocurre porque en Paraguay los controles no son muy estrictos, que es cierto. Entonces dice, las mercaderías producidas en Colombia, en Perú, pasan por Paraguay porque en Paraguay el control no es tan importante. Y la pregunta es, si los controles son tan importantes en aquellos países productores, ¿cómo llegan al Paraguay? Si los controles son tan importantes en Brasil, si los controles son tan importantes y tan eficaces y eficientes en Argentina, ¿cómo? Porque Paraguay o sea, es un país mediterráneo, estamos rodeados de grandes países, o sea, no es que la carga o los cargamentos vienen a Paraguay y de aquí termina su trayecto, viene cruzando varios países. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es un diagnóstico equivocado aquello de cargar toda la tinta en un solo país. Es un problema regional, es un problema transnacional. Indudablemente que los controles no son suficientes, no son eficaces, no son tan importantes en aquellos países donde se producen, donde se generan la mercadería. Tampoco los controles son muy importantes en los países por donde pasa, por donde se tienen las rutas del tráfico, en este caso de cocaína. Pero tampoco los controles son muy importantes en aquellos países que son el gran mercado, porque estos son delitos de mercado. ¿Qué significa Delito de mercado? Quiere decir que estos delitos dependen de la demanda. De mercados a donde se colocan. No es como el homicidio que uno se enoja, mata, o un sicario, que yo siempre sostengo, los sicarios son los más cobardes, porque o sea, te traiciona, o actúan sobre seguro, a sangre fría, son de la peor calaña. Bueno, pero estos son delitos de mercado que depende de la demanda. La pregunta es, Héctor, ¿dónde están los grandes mercados? Estados Unidos, Europa, Bueno, Australia perfecto. hoy día. Entonces, Asia. ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden, para desincentivar el narcotráfico, el método más efectivo es que desaparezca la demanda? ¿Qué se está haciendo en esos países? Porque de lo contrario, el crimen organizado va a seguir creciendo, porque ahí tienen grandes mercados. Estamos hablando de millones y millones de personas. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Entonces, obviamente, nuestros estados, en este caso, los estados llamados del tercer mundo, son estados débiles con relación a estos grupos estas criminales. Organizaciones. Sí. Si los estados del primer mundo, los estados hiperdesarrollados, con las tecnologías más avanzadas del mundo, no pueden controlar la demanda, o sea, la demanda sigue siendo alta en esos estados, ¿qué pueden hacer los estados mucho más débiles como los nuestros? Entonces, es un problema mundial, un problema global, un problema del sistema mundo. Entonces tendríamos que trabajar coordinadamente todos los estados, los llamados, denominados subdesarrollados, donde se producen las drogas, por donde transitan las drogas, y los países hiperdesarrollados, que son los grandes mercados, donde se tienen las grandes demandas de estos productos. Por lo tanto, lo que ocurrió lastimosamente con Marcelo Pecci viene a confirmar esto que estoy diciendo. Nuestros estados definitivamente... Eso no es encontrar quienes no abonan esa tesis de que este es un tema mundial, de que por qué no controlan los países de producción y en los países de consumo, que no se puede cargar toda la tinta. ¿No es quitar un poco, y discúlpame doctor, ministro,
esta expresión que es poco académica, quitar la nalga de la No, jeringa al con respecto a la contrario, responsabilidad que tenemos como país soberano? no, al contrario. Somos un país soberano, pero estamos en un sistema mundo. O sea, no somos una isla rodeada de tierra en ese sentido. Okay. Por ahí somos isla rodeada de tierra desde el punto de vista intelectual, científico, si vos querés. Pero desde el punto de vista geopolítico, no somos una isla rodeada de tierra. No estamos aislados. Nuestro país está dentro de un sistema llamado Sistema Mundo. Estamos dentro de una región que es el Cono Sur, otra región mucho más amplia que es América Latina, el continente americano, y después, obviamente, estamos en el mundo. Y está todo absolutamente interconectado. O sea, esta situación es así desde 1492. Cuando Colón llega a América, se genera lo que se llama el Sistema Mundo. Estamos todos interconectados, hoy más que nunca, con una velocidad impresionante. Entonces, si uno pretende, por ejemplo, solucionar el problema, si uno cree que el problema del narcotráfico, el problema del crimen organizado se va a solucionar solamente en un país, está absolutamente equivocado. Porque lo ocurrido, lastimosamente, con el doctor Pecci, demuestra que, dolorosamente viene a confirmar, no a demostrar, a confirmar esta tesis de que este es un problema transnacional. Entonces, el abordaje de la problemática debe ser transnacional. Este informe, me recuerdo muy bien que lo trajimos a la Universidad de Pilar, a INESIP, en la persona del doctor Martens. Hablaban de ese trabajo que hicieron a lo largo de 10 años de investigaciones. Sí. Es un trabajo que uno puede recurrir, creo que está en la página de la Universidad de Pilar. De Pilar y CONACYT también. CONACYT también tiene. Sí. CONACYT también tiene. Donde, a ver si recordamos algunos de los puntos principales de ese material, de esa investigación. Uno de ellos hablaba justamente de una cuestión integral, pero también hablaba de una cuestión del marco procesal penal en lo que hace a la ejecución de las penas dentro del sistema penitenciario. Bueno, sin hablar del tema penal, vamos al sistema penitenciario. Okay. Lo que dice ese material, y ahora viene a confirmar, solo que ese trabajo de investigación se realizó dentro de un contexto diferente. Hasta ese momento, en el Paraguay, la mafia no se había animado a atacar a jueces fiscales. Okay. Entonces, lo que ocurrió ahora con el doctor Pecci, algunos entendidos en la materia dicen que puede significar un parteaguas. Un parteaguas que es preocupante porque puede implicar realmente que la mafia empieza a animarse con fiscales y jueces. Entonces, hasta ese momento, hasta esa fecha, hasta ese día asiago, no ocurría en Paraguay. Pero con el tema, en relación al sistema penitenciario, lo que dice el material es lo siguiente, que las cárceles, que el Estado paraguayo, esto sí es tema del Estado paraguayo, sí, exclusivamente, que el Estado paraguayo debe recuperar la soberanía dentro de las cárceles. ¿Qué significa eso? Significa eso que el gobierno de las cárceles debe volver al Estado, porque hoy las cárceles en Paraguay son verdaderamente oficinas, mesas de trabajo del crimen organizado. Que eso entiéndase, entiéndase sí, PCC, el clan no me acuerdo. Clan Rotela, etcétera, etcétera, que, a ver, uno sabe perfectamente cuando están en crisis o cuando tienen alguna molestia, no les cuesta nada generar una situación terrible en las cárceles. O sea, ahora, que lo diga motines, eso, asesinatos, que etcétera, lo diga etcétera. eso, de que hoy día las cárceles en Paraguay son la mesa de trabajo de gobierno de la mafia organizada, que lo diga un periodista, que lo diga un académico, pero lo grave que es que eso lo reconozca nada más y nada menos que un ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ríos. Es que no, es que estamos hablando de una investigación científica, sí, doctor, con bases empíricas, sí, con datos. Se trabaja a partir de un marco teórico, sí, y bueno, se recolectaron datos con mucha rigurosidad, verdaderamente. ¿qué demostraron eso? Metodológica, y eso está demostrado, no hay forma de negar. Y este reconocimiento no es ahora que uno es ministro de la Corte Suprema de Justicia. Venimos diciendo desde aquellos tiempos, son 10 años de trabajo etnográfico, etcétera, etcétera. Inclusive tuvimos investigadores trabajando en las favelas del Brasil. Es decir, es una investigación muy rica y hemos venido advirtiendo desde ese tiempo sobre esta realidad. Lastimosamente no se ha podido revertir el proceso. Hoy día el gobierno de las cárceles no es del Estado paraguayo. No, claro que no.
absolutamente. Eso es así y basta mirar los incidentes que tuvimos en cárceles como el De San de Pedro. San Pedro, otras veces en Misiones, otras veces en Encarnación y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en algún momento el Estado paraguayo ha resuelto distribuir, por ejemplo, a integrantes del PCC por diferentes cárceles del país. Lo peor que se podía hacer. ¿Por qué? Porque si vos los tenés concentrados en un solo lugar, bueno, cierto control podés tener y el proceso de reclutamiento de soldados va a tener un espacio más acotado, pero si vos lo distribuís por todas las cárceles, entonces empiezan a reclutar soldados en todas las cárceles. Así de simple y sencillo. Eso es uno de los puntos que el Paraguay tiene que enfrentar. Hoy día la soberanía de las cárceles está en manos del crimen organizado. El Estado paraguayo debe recuperar soberanía en las cárceles nacionales, obviamente. Ese es el primer elemento que sale, que se dijo mucho antes, de la muerte, del asesinato brutal de Pechi, y que se lo va a tener que repetir, pero hay que hacer algo. En la investigación también se ha advertido que, bueno, en el momento en que se hizo el trabajo de campo, bueno, la situación no estaba atravesada, por ejemplo, por ninguna evidencia así muy fuerte acerca de que la mafia en algún momento se iba a animar con jueces y fiscales. Ahora se animó. Ahora la mafia se animó con un fiscal realmente muy importante, uno de los fiscales más destacados, con trascendencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces el golpe ha sido realmente lapidario para nuestro sistema, además del dolor humano que significa para la familia, para la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, repito, puede significar verdaderamente, esto hay que ver en el futuro, pero puede significar verdaderamente un parteaguas en el sentido de que el crimen organizado va a empezar a ejercer violencia física en contra de jueces y fiscales. Nadie puede hoy asegurar que esto va a ser así precisamente, pero es un elemento a considerar muy seriamente. A la vuelta del corte nos seguirá acompañando el señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, que como rector de la Universidad de Pilar encargó y acompañó este trabajo de investigación que nos decía ya hace creo que 5 años atrás ya, nos decía y nos advertía este informe, la mafia organizada se está adueñando del Paraguay, hay que atender y hay que hacer cosas concretas. Este tipo de informes y otros tipos de advertencias cayeron en saco roto. Y hoy día tenemos que lamentar la muerte de nada más y nada menos que un importantísimo fiscal contra el crimen organizado. A la vuelta del corte, continuamos con el doctor Ríos. Y antes de entrar en este segundo bloque con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, hay que recordar también a la querida compañera Claudia Aguilera, esposa del fiscal Marcelo Pechi, una queridísima compañera, alguien con quien nos solemos cruzar en los pasillos del canal y que realmente siempre ha demostrado ser una persona muy jovial, muy cercana. Va a través de la querida compañera Claudia Aguilera todos los pésames y el deseo de cristiana resignación a todos los familiares y amigos de quien en vida fuera un verdadero servidor de la justicia, el doctor Marcelo Pechi. Continuamos con Víctor Ríos, lo que nos decía el ministro de la Corte Suprema de Justicia, que no lo dice como ministro, lo dice como un ex rector y director de una investigación que hace 5 años atrás nos decía: el gobierno de las cárceles en el Paraguay está en manos de la mafia organizada, que es una de las causas de la extensión del crimen organizado. ¿Cuál sería la otra causa? Porque algunas organizaciones utilizan las cárceles para fortalecerse, para consolidarse, por ejemplo, a través del proceso de reclutamiento de soldados. Esto es así, no solamente aquí en Paraguay, sino en el Brasil. Esto está visto, en esto hay una cuestión muy permanente, una cuestión que atraviesa ambos países. Esta investigación, además, ha puesto énfasis en muchos aspectos, por ejemplo, en la necesidad de un trabajo coordinado entre las
organizaciones de los distintos poderes del Estado. O sea, pensar que solamente el Ministerio Público, o solamente la policía, o solamente la Senat va a solucionar el problema, es un error, porque es un problema ya es un problema de Estado. Ok. Entonces, una de las recomendaciones era y sigue siendo la conformación de un equipo interinstitucional de trabajo del Estado paraguayo para definir las políticas en materia de combate al crimen organizado. Es por eso que en la última sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, justamente me correspondió plantear que la Corte Suprema de Justicia tome la iniciativa de proponer la conformación de una mesa interinstitucional de trabajo con agencias estatales de los otros poderes del Estado y entidades como la Senat, porque en esto, por ejemplo, es fundamental que se involucre la Contraloría General de la República. Y me vas a decir, ¿qué tiene que ver la Contraloría con la investigación o el combate al crimen organizado? Tiene una tarea estratégica fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que, uno de los métodos de control y de combate es el control permanente de la evolución patrimonial de los servidores públicos. Sobre todo se puede definir zonas, digamos, sensibles, zonas de frontera muy sensibles, donde permanentemente la Contraloría haga el control de la evolución patrimonial de los servidores públicos, entiéndase jueces, fiscales, policías, gobernadores, concejales, parlamentarios, intendentes, todo. Es una forma muy eficiente de control. También, bueno, entonces la Corte, por unanimidad, el Pleno de la Corte por unanimidad, aprobó y emitió una resolución en el sentido de plantear y de tomar la iniciativa para la conformación de una mesa interinstitucional de trabajo en nuestro país para abordar esta problemática. Esto a nivel nacional, pero también hay que trabajar muy seriamente. Yo sé que el Ministerio Público está en esa tarea, pero también acá tiene que involucrarse relaciones exteriores, porque al ser un problema transnacional, al estar en presencia de organizaciones transnacionales criminales, organizaciones criminales transnacionales con una plataforma internacional, con una plataforma que supera el ámbito territorial y de soberanía de los países, el abordaje tiene que ser también transnacional. Es decir, tenemos que tener organizaciones internacionales, transnacionales, que trabajen en el combate a este flagelo. Esta es la situación. Bueno, por el primer paso, nosotros dimos en la Corte Suprema de Justicia y espero que lo antes posible se pueda reunir esta mesa interinstitucional y empezar a manejar el problema desde otra perspectiva. Además, Héctor, hay que mencionar que esta investigación a la que estamos haciendo referencia de la Universidad Nacional de Pilar, de INESIP, con financiación del CONACYT, con los resultados ya publicados, está a disposición de los tres poderes del Estado. Hace 5 años fueron publicados. Sí, y hace 2 años, o un poquito, bueno, hace 2 años creo que cumpliendo una regla, una obligación del CONACYT también, hemos presentado los resultados con las propuestas de políticas públicas al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, porque también esto va a implicar que en algún momento haya que modificar alguna legislación. Ahí entra la tarea de del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo obviamente tiene una función indispensable. Te cuento nomás que una de las cosas que se recomienda en este sentido es en cuanto a política de ascenso en la policía, que la política de ascenso tiene que cambiar, no tiene que ser por la antigüedad nomás, sino hay que estudiar otros aspectos más cualitativos, el comportamiento, la formación de la honorabilidad. la honorabilidad de un servidor público que trabaja como policía, no por el mero hecho de la antigüedad. Eso no es garantía absolutamente de nada. Para nada. Entonces, no es parámetro de nada. No es parámetro de nada. También es otra de las recomendaciones que surgen de este trabajo de investigación. Por ahora, la Corte ha tomado una de esas propuestas para plantear la conformación de una, repito, de una mesa interinstitucional de trabajo en nuestro país. Bueno, ahora quiero cambiar al Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia puntualmente. Ya hablamos con el académico, con el ex rector de la Universidad de Pilar, que encabezó este trabajo de investigación, presentado ya hace 5 años atrás, donde advertía muchas cosas
que hoy ya son una cruda realidad y que se dejan de manera patente a través del brutal homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Como ministro de la Corte Suprema de Justicia, como integrante de este colegiado, que es lo más importante en cuanto a la administración de justicia de un país, ¿cuál es la sensación que se tiene hacia adentro del edificio del Palacio de Sajonia? Obviamente, mucha consternación. Pues esto, hubo un momento en que inmovilizó un poco a las personas porque nadie podía creer lo que estaba pasando cuando llegaron las primeras informaciones. Mucha consternación indudablemente, mucho dolor y bueno, mucha preocupación. Nosotros, los ministros, tuvimos una reunión con los jueces especializados en el tema del crimen organizado. ¿Tienen protección especial estos jueces? No hay protección especial. Sí, se trabaja y ahora se va a implementar un protocolo especial de seguridad, porque también hay que mencionar que nuestro Estado no tiene los recursos suficientes como para poder desplegar ciertas medidas que de repente se despliegan en países del primer mundo. ¿Me permitís un paréntesis, sí, doctor sí. Víctor Ríos? La experiencia italiana de los años 80 se basó puntualmente en otorgarle una política de seguridad a los magistrados antimafia, de manera particular. Y vos me acabas de confirmar, bueno, vos estás hace poco como integrante de este colegiado, pero me acabas de confirmar que los jueces que resuelven enviar a la cárcel o ordenar la extradición de capos poderosísimos andan a pecho gentil como cualquier hijo de vecino. O sea, es lo grave de eso. ¿Cómo es posible que un Estado sea serio si ni siquiera tiene, doctor Víctor Ríos? Dije Estado, no Poder Judicial solamente. ¿Cómo un Estado va a ser serio o se le va a crear un Estado que no tiene una política de seguridad especial para magistrados tan especiales como estos? ¿Cómo es posible? Porque tenemos debilidad estructural, presupuestaria, no solamente los jueces especializados, tampoco los ministros tenemos protecciones especiales. O sea, ¿por qué? Porque es la situación general del país. Sí. Porque inclusive hasta se podría tomar como una ofensa a la ciudadanía que te está reclamando seguridad, porque tenemos problemas de inseguridad en el Paraguay. La sensación de inseguridad, según otra investigación también de la Universidad de Pilar, en Paraguay en aquel momento era el 97,5% Sí. más o menos. También tocamos acá en Causa Claro. Justa. Entonces, de repente es la situación general del Paraguay que afecta obviamente a jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Repito, o sea, ni siquiera los ministros tienen una protección especial, pero de todas maneras esto nos obliga a prever protocolos, tomar medidas, sobre todo personales de prevención, manejar hay que mejorar indudablemente nuestro servicio de inteligencia, porque eso nos explicaba justamente el jefe de seguridad de la Corte, que el 80% de la protección de uno tiene que ver con el manejo oportuno y adecuado de informaciones. Bueno, estamos trabajando en esa línea. En la Corte dimos todo nuestro apoyo a los jueces especializados y se está, repito, trabajando en ese protocolo diferenciado de seguridad para estos servidores. Jueces y camaristas también. Jueces, camaristas. O sea, yo cuando digo jueces me refiero a todos. Sí. Ahora, otro aspecto que va a ser tomado en cuenta, yo digo que en este país hay una superposición de leyes. Decía en un editorial programas pasados que Paraguay sufre de un grave problema de empacho de leyes. Hay leyes para todo. Y ahora otra vez, a través de una iniciativa de senadores, se va a presentar un proyecto de ley para incluir dentro del Código Penal la figura del sicario. No estamos, digamos, superpoblando de leyes el Paraguay en lo que hace a tantos aspectos y que realmente al final de cuentas el problema es la gestión. Sí, puede ser, Héctor. Yo no tengo un indicador en ese sentido, pero vos sos muy categórico en tu afirmación. O sea, no estoy en condición ahora de debatir ese punto. Ahora, la ley penal no va a solucionar esto. O sea, esto está comprobado. No es, o sea, nosotros podemos, ir generando leyes penales, pero está visto, está comprobado. La ley penal, el derecho penal llega siempre tarde.
Porque está preparado para castigar. Porque está preparado para castigar. Acá hay que trabajar otros aspectos. Por eso es que está bien, uno puede tomar iniciativas, establecer nuevas leyes penales, leyes más duras, inclusive puede plantear hasta pena de muerte. Estados Unidos tiene pena de muerte, pero su nivel de inseguridad, su nivel de... su índice de delincuencia es uno de los más altos del mundo. Entonces, el derecho penal no es la mejor herramienta para combatir este flagelo. Este tiene que tener un abordaje sistémico, integral, donde obviamente tiene una dimensión penal, pero tiene una dimensión social, dimensión económica, dimensión política, dimensión geopolítica, y todos esos aspectos debemos manejar con mucha inteligencia. Desde la Corte Suprema de Justicia lo que piensan no es tanto en leyes, sino en gestión. Leyes tienen los jueces en este país para aplicarla para cabo y rabo, o sea, a mocho y troche. Repito, o sea, el Poder Judicial solo no va a poder solucionar. Ajá. O sea, esto tiene que ser un abordaje a partir de política de Estado, nacional, internacional y transnacional. Pensar que un solo juez, o pensar que un fiscal, pensar que un juez, o pensar que un poder judicial de un país va a solucionar el problema es un error. El monstruo creció, es demasiado grande. El monstruo creció demasiado, entonces, repito, es transnacional, así de simple y sencillo. Y maneja recursos que uno se imagina, en películas. Uno sí, en películas, maneja recursos extraordinarios, o sea, no tiene problema de recursos, les sobran a estas organizaciones. Entonces, repito, tenemos que trabajar de otra perspectiva y no perder de vista este aspecto transnacional, porque uno escucha los debates y se pone mucho énfasis en lo nacional. Obviamente tenemos graves problemas. O sea, pensar que esto no iba a contaminar a las agencias estatales es una ingenuidad. Obviamente que va a contaminar. ¿Por qué? Por todo lo que ya estamos indicando, por su naturaleza, por su característica, por la logística, por los recursos, por el alcance que tiene. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde otro paradigma. No perder de vista que es un problema transnacional, no pensar que se va a solucionar solamente con leyes penales o aumentando solamente cantidad de policías y militares. Es un problema un poquito más complejo. Mucho más complejo. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje finalmente a la ciudadanía, a la población que ve el programa, ministro Víctor Ríos, desde parte del colegiado más importante de lo que hace a la aplicación de la justicia en el país? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar de manera particular? Yo creo que no sé si institucional, porque institucional ya se pronunció la Corte Suprema de Justicia, presidida por el doctor Antonio Fretes. Pero ¿cuál es el mensaje concreto, doctor Víctor Ríos? Bueno, obviamente un mensaje personal, un mensaje principalmente dirigido a las familias, porque en última instancia aquí hay un problema ético, un problema de valores, un problema de moral. Es importante trabajar en la consolidación de una ética, en primer lugar, de la vida, que respete por sobre todas las cosas la vida. En la consolidación de valores como la solidaridad, el esfuerzo, la cooperación, y no alimentar esta idea del enriquecimiento fácil, no alimentar esta idea de que aquel que es rico se enriqueció de manera, entre comillas, oscura. No importa que sea así, es un hombre o una mujer exitoso o exitosa en la sociedad. Me parece que en este punto también las familias tienen una tarea fundamental en el sentido de cargar de valores humanos, de una ética respetuosa de la vida, de valores que tengan que ver con el esfuerzo, con el trabajo y con la convicción de que el enriquecimiento fácil a través del crimen organizado siempre termina mal, siempre termina generando muerte y dolor a las familias y a las sociedades. Doctor Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por esto. Vamos a esperar de seguro el resultado de lo que proponga esta mesa interinstitucional, y el trabajo nos dice de que van a venir tiempos mucho más complicados. Así es, muchas gracias por la invitación, Héctor. Por favor, un placer. Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos. Vamos a continuar. Lo decía el doctor Víctor Ríos, los especialistas también lo indican, el brutal asesinato de Marcelo Pecci es un parteaguas, es un antes y un después. Ese después, ¿eso qué viene?
¿Cómo lo debemos entender desde el punto de vista de la seguridad de Estado, desde el punto de vista del estudio del crimen? A la vuelta con el especialista en inteligencia y seguridad, el licenciado José Amarilla, para hablar con él un poquito con respecto a ese aspecto que tiene que ver el día después, por así decirlo, del brutal asesinato de Marcelo Pecci. Seguimos con las investigaciones de este caso, más que investigaciones, las reacciones del caso de Marcelo Pecci y su brutal asesinato. Nos acompaña nuevamente quien es ya prácticamente un invitado de la casa, es parte del mobiliario de Causa Justa, el especialista en seguridad e inteligencia, José Amarilla. ¿Cómo está, José? Bienvenido nuevamente. Gracias, Héctor. Siempre es un gusto estar contigo. Claro, ya prácticamente como nuestro panelista especializado en este tipo de cuestiones. ¿Cómo entender? No sé si con eso podemos comenzar. ¿Cómo entender este brutal homicidio de alguien te dio del dato que ya prácticamente no tenía casos directamente? Él era el coordinador general de la unidad especializada de combate al crimen organizado, coordinador, pero a su vez también era representante de Paraguay en una mesa iberoamericana del combate al crimen organizado. O sea, tenía tanto a nivel interno como a nivel externo, más que una labor jurisdiccional que la tenía más que ya un papel mucho más grande, un papel de coordinador, de administrador. O sea, él estaba al tanto de muchísimas cosas. Ahí la relevancia de alguien como Marcelo Pecci. Partiendo de esa base, ¿cómo se entiende este homicidio? Como una cuestión simbólica, por varios motivos. Uno es que los eventos terroristas no son cometidos solamente por grupos extremistas religiosos o fanáticos. Nacionalistas. ¿No? O nacionalistas o racistas, ¿verdad? Okay. Un acto terrorista se entiende básicamente como un evento violento que tiene como propósito fundamental causar un miedo indiscriminado en la población. Okay. Entonces, todo esto que vos me estás describiendo es, y que de hecho se sabe públicamente, conforma la figura de una persona que tiene un valor simbólico. Un hombre que en teoría, y sobre todo en Paraguay, resultaba probablemente un intocable, ¿verdad? Porque se movía en vehículos blindados, se movía en momentos que no estaban necesariamente previstos o no eran necesariamente conocidos, y tenía un altísimo valor para el sistema de persecución de las diversas formas del crimen organizado transnacional. O sea, estamos hablando de un equivalente del equipo de los intocables de la época de Elliot Ness. Que existió, no era un personaje de cine no o televisión. No es ficticio. Elliot Ness existió. Sí, y el grupo de los intocables también existió. También existió. Y en un momento... creado para perseguirle al capo de capos, Capone, que era el dueño de Chicago, que se hizo multimillonario más todavía con el tráfico del alcohol durante la famosa prohibición. Durante la ley seca. Durante la ley seca, aquellos años 20, locos años 20 del siglo pasado en los Estados Unidos. Sí, la ley seca duró más o menos 30 años. 30 años duró. Y durante ese tiempo ocurrieron muchísimos episodios de violencia y la renta principal de estos grupos venía de la protección del tráfico ilícito de alcohol. De alcohol. Que el alcohol también finalmente es una droga psicotrópica porque afecta al sistema nervioso central. Sí. Bueno, lo que decíamos es, Marcelo Pecci es el equivalente de uno de los integrantes principales del equipo de los intocables de Elliot Ness, ¿verdad? Frank Nitti, que fue un personaje que existió en su época también. Un mafioso. Un mafioso del equipo de Capone, de los de Al Capone, sí. Fue uno de los encargados, o sea, uno de los ejecutores de un integrante de este equipo de los intocables. Esto se ve reflejado en la película esta de los intocables que fue muy famosa. La última al menos, porque hay varias películas de intocables. Y el mensaje enviado a través de la ejecución de este miembro de este equipo
era, no hay intocables, sí son tocables por parte de los aparatos violentos y no hay espacios seguros. Ese es el mensaje. Claro, en el caso de Marcelo Pecci también, imagínate, fíjate que nosotros como país tenemos adoptadas y tenemos imitadas varias de las políticas, o la mayor parte de las políticas de seguridad del modelo Colombia desde hace más de una década. Desde el 2010 aproximadamente empezamos a tomar casi textualmente gran parte de lo que es su política de negociación en materia de secuestros, de desempeño en materia de políticas públicas, de investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos becado a un montón de fiscales, jueces, policías a Colombia para aprender cómo hicieron ciertas cosas ahí, ¿verdad? Entonces, el fallecimiento o la ejecución, el asesinato de Marcelo Pecci representa un mensaje no solamente para el Paraguay, un mensaje también para el sistema de protección y de seguridad de Colombia y para la región en su conjunto. O sea, es una demostración de fuerza de un sistema jerárquico que no se remite a las pequeñas mafias locales que producen marihuana en Paraguay o que tienen aeropuertos para escalar cocaína. Tampoco se reduce a esa estructura que ya es grande, gigante, del PCC, que tiene supuestamente 50.000 miembros en toda Sudamérica, ¿verdad? No, esto es un mensaje de un aparato que tiene además otra escala de carácter estratégico, gerencial, que se encarga de que la cocaína llegue a los Estados Unidos, que llegue a Europa, que llegue a África, que llegue a Asia, que llegue a Oriente Medio. Que llegue a Oceanía. Y que llegue a Oceanía. Ahí estamos hablando ya de mafias que son mucho más antiguas, mucho más fuertes y que tienen operadores políticos en todos estos continentes, ¿verdad? Estamos hablando de la mafia rusa, estamos hablando de la yakuza japonesa, estamos hablando de la 'ndrangheta italiana, de la mafia albanesa, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es un mensaje de ese aparato en su conjunto sobre una persona que cumplía dos requisitos fundamentales para un evento terrorista: una persona simbólica y vulnerable. O sea, lo que estamos haciendo hoy, incluso criticando esto, es dándole una explotación mediática, el eco mediático que estas organizaciones buscaban con ese evento. Estamos cubriendo, pero estamos hablando y estamos discutiendo, debatiendo respecto a sus alcances, pero aún así le estamos dando la propaganda que ellos buscaban. No sé si me explico. Te explicas muy bien. La consecuencia que ellos estaban procurando se la estábamos dando hoy de diversas maneras, ¿verdad? Y no te olvides esto, Héctor. Le escuché al ministro Víctor Ríos hablando muy ciertamente de algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Este no es un tema que Paraguay va a encarar solo, que puede superar solo. Paraguay es cierto, es un hub importante hoy de distribución, un centro, un nodo de distribución de sustancias ilícitas de nivel continental y que probablemente tiene un alcance mundial. Pero nuestro sistema de respuestas no tiene la capacidad para responder a esto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no se ha conseguido reducir la demanda en los países de destino. O sea, los países de destino, que son mucho más poderosos que nosotros, han hecho muy mal la tarea de reducir la demanda, no lo han conseguido. Al contrario. Al contrario. Y no solamente eso, sino que además hay que recordar que la mayor parte de la renta, o sea, la mayor parte de la utilidad de ese tráfico, queda en los países de destino. Te puedo dar un ejemplo pequeño respecto a la marihuana para que se entienda más fácilmente. La marihuana paraguaya en la finca comprada del productor cuesta $6 aproximadamente. El kilo. El kilo, 40.000 guaraníes. Puesto en la frontera vale $50. 300.000 guaraníes el kilo. 350.000 guaraníes el kilo aproximadamente. O sea, ya se multiplicó. Más de 1000 veces. Exacto, bueno. ¿Cuánto vale esa marihuana paraguaya en Santiago de Chile? $700. El kilo, siempre el kilo. El kilo. Sí. En Buenos Aires vale $500 y en Recife vale entre $500 y $550. Y Recife está a 5.000 kilómetros de nuestra frontera. Y Brasil tiene 200.000 efectivos entre policías, militares, armada, fuerza aérea, etcétera, en el área de la triple frontera. Quiere decir que
la corrupción y la falta de controles Eficientes, eficientes tecnología desfasada. no está solamente de nuestro lado de la frontera, está del otro lado también. Sí. Y es más, que la renta, es decir, ese producto que se multiplicó de $6 a $600, que vale 100 veces más en su lugar de destino, la mayor parte de la renta está del otro lado de la frontera. La en el país ganancia de está en destino. otro lado. Claro, es lo mismo con la cocaína. La cocaína vale $1.500, $1.600 el kilo, 100% pura estamos hablando, ¿verdad? En Colombia, Perú, etcétera, en la finca. Ecuador también ya, Bolivia un poquito. Puesto en Paraguay vale alrededor de $5.000 el kilo. A ver, me dijiste primero cuánto es, $1.600 en zona de producción. Sí, se triplicó su valor estando en Paraguay. Al llegar a Paraguay, 5.000. $5.000. Sí. Puesto en Estados Unidos vale $45.000, $50.000 el kilo. El kilo. ¿En Europa cuánto? $80.000. ¿Cuánto? $80.000. $80.000 En el kilo. Asia, en China, vale alrededor de $120.000 el kilo. Y tenés que tomar en cuenta también que la cocaína que llega pura se degrada a 1/3, es decir, se triplica su valor para su venta al público. Claro, porque O sea, pura no se puede consumir. No se puede consumir porque te mataría, ¿verdad? Por sobredosis. Sí. Entonces, esos $100.000 que vale, por ejemplo, en 150.000. Sí, o 120.000 o 150.000, digamos 150.000. El kilo. Se convierte en precio de venta al público en realidad en $450.000 por kilo que se había producido en Colombia, en Perú, qué sé yo, y que pasó por Bolivia, pasó por Paraguay, fue por la hidrovía o fue por la frontera brasileña, o dentro de poco a través de la carretera bioceánica a los puertos del Pacífico. Eso no es un deseo, sino es algo que podría pasar, por eso la bioceánica tiene que estar sometida a un estricto Es algo control. que va a pasar. Hasta ahora no hemos conseguido una sola estrategia pública de represión que haya funcionado, que haya impedido. Puede ralentizar, puede de repente disminuir por Hacer más temporada, complicado, hacer más complicado, más caro el tráfico. Pero no hemos conseguido jamás ni siquiera disminuir, no solamente frenar, ni siquiera disminuir el nivel de tráfico. Yo recuerdo en el año 2009-2010 la gente quería posar al lado de una tonelada de cocaína que era wow, ¿verdad? La gran noticia. Hoy en día estamos hablando de 20, 30, 40 toneladas que van. Por envío. Por envío. Por envío. Sí, señor. Así mismo. Entonces, 3 o 4 puntos, 5 puntos, que están o no están y que deberían tener mayor presencia o deberían tener presencia en un combate eficiente de Estado contra el crimen organizado. El control del lavado de dinero es clave para nosotros, ¿verdad? Como país, en primer lugar, es eso. O sea, el tema del lavado de dinero es algo que nosotros estamos viendo como algo suave, como algo normal. Y no es así. O sea, a través de eso se financia un montón de actividades. Cuando se abre un corredor criminal, vos ya no sabes a dónde va a ir a parar ese dinero. Okay. ¿Sí? Por un lado. Por el otro lado, nuestro sistema político no podemos seguir votando narcos. Porque en muchos sentidos, nuestras campañas políticas están financiadas o están candidatadas por narcos y le estamos dando el poder legítimo del Estado. No puede seguir ocurriendo eso. No debería seguir ocurriendo. En tercer lugar, en algún momento tenemos que empezar a debatir seriamente la legalización. De la marihuana. Por lo menos de la marihuana. Okay. Porque a la larga esto es un tema inevitable. Hoy estamos gastando tiempo, recursos, desperdiciando vidas humanas y fomentando la violencia a través de un combate que ha sido un completo fracaso en el mundo, no solamente acá, en el mundo. Pero hoy día, en lo que hace al tráfico, la marihuana, digamos, sí, tiene cierto peso, pero hoy está todo en lo que hace a la cocaína. Lo más rentable es la cocaína. Lo más rentable es la cocaína. Es mucho más rentable, pero sí. También nos afecta como país, nos afecta más el tema de esta política de persecución de la marihuana, cuando en realidad en más de 30 de los 50 estados de los Estados Unidos ya es o ilegal, por ejemplo, ¿verdad? Y probablemente uno de los principales productores de marihuana del mundo es el propio Estados Unidos. ¿Y Canadá? Entonces, Canadá, que el vecino rico de los Estados Unidos es Canadá, y Canadá produce miles y miles de toneladas por año de marihuana. Entonces, de forma legal. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con esta
pseudo ilegalidad de la marihuana, lo que estamos haciendo es fomentar el surgimiento de pequeñas mafias locales que seducen y compran y penetran a nuestras autoridades y a nuestros cargos legislativos. Y de la marihuana después a la cocaína. Y que de es la más marihuana eficiente. a la cocaína hay un pequeño salto Sí. para convertirse en traficantes de mayor escala. Entonces, la marihuana es hoy probablemente la base de la conformación de pequeñas mafias locales que luego apuntan con sus recursos y con sus sistemas y con sus vías a el tráfico más violento, más rentable y que por el momento no ha sido legalizado en el mundo, que es el de la cocaína. El de la cocaína, que creo que un solo estado en los Estados Unidos o una sola ciudad dentro de un estado en los Estados Unidos legalizó el consumo de la cocaína. Sí, la tenencia, o sea, está El reglamentado consumo, por gramaje. Por gramaje, ¿verdad? Así es. Bueno, algo más finalmente, José Amarilla, por favor. Que agregar a todo esto, porque lo que esto logró también no solamente es el terror, el miedo, sino la confusión. Que esta tragedia nos sirva para algo, que entendamos dónde estamos parados, cuál es la consecuencia probable de seguir, o sea, si queremos algo diferente no podemos seguir haciendo lo mismo. Esto es algo más que obvio y más que dicho, ¿verdad? Ok. José Amarilla, gracias, especialista en inteligencia y en seguridad. Y gracias a ustedes por haber acompañado este programa especial de Causa Justa, en donde tratamos de abordar con el mayor respeto posible, a través de voces autorizadas, lo que hace a las consecuencias, lo que hace a lo que rodea a este trágico hecho, el terrible y cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Nos encontramos en la próxima edición de el programa de ustedes, Causa Justa. Chao.